47 heridos, 43 muertos. Qué tragedia tan grande, pequeño el consuelo. 47 historias, 43 finales. Digo aquel billete, aquel viaje a la muerte. 47 heridos, humillados e ignorados. La justicia y la honradez ya han descarrilado. 43 muertos, nadie se hace responsable. El gobierno de la cara, cobarde miserable. Pasa el tiempo, por ti seguiré luchando. Mi memoria jamás será enterrado. Pasa el tiempo, por ti seguiré esperando. Se cumplen 7 años y 10 meses del accidente más grave de la historia del metro en España. 91 concentraciones saliendo a la calle y reclamando que se asuman las responsabilidades porque hubieran muerto 43 personas, porque murieran 43 personas y otras 47 resultaran heridas. Vamos a empezar, como siempre, con 5 minutos de silencio en memoria de los que ya no están y de aquellos que sufrieron las secuelas del accidente y que todavía las siguen sufriendo. Empezamos. Hay silencios que hablan de dignidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Día a la luz la mala actuación de Metro Valencia. Empezando por la desaparición del libro de averías, que según el policía que intervino en el informe policial, estuvo buscando en la cabina, pero allí no estaba. Tanto si alguien lo cogió como si realmente no estaba, es una irregularidad que debió preocupar a la dirección de Metro Valencia, que sin embargo no realizó ninguna investigación al respecto. Otra irregularidad es la lectura de la caja negra, que tuvo lugar en las instalaciones de FGV, sin presencia judicial y con el resultado del borrado de datos, aunque según testimonio de trabajadores y de personal de la empresa fabricante, los datos no se borran solo por leerlos, sino que el borrado se tiene que hacer manualmente. Es decir, FGV destruyó pruebas. Por si esto no fuera suficientemente grave, siguiendo con la estrategia por parte de FGV de entorpecer la investigación del accidente, la dirección de Metro Valencia mintió al perito judicial diciendo que el vagón siniestrado no había descarrilado anteriormente. La dirección de FGV
también ocultó el informe de prevención de riesgos laborales, correspondiente a 2006, cuyo resultado era desfavorable y que establecía que Metrovalencia no cumple los requerimientos de dicha ley, y no lo entregó hasta que no tuvo más remedio, obligado por la Inspección de Trabajo. Es decir, FGV mintió y ocultó información relevante a la investigación, hasta que prescribió la responsabilidad por las deficiencias reflejadas. Información relevante, porque establecía la relación entre la investigación de accidentes y posterior subsanación de deficiencias detectadas para evitar futuros accidentes, cosa que FGV no hizo. FGV no investigó el accidente ocurrido en Picaña en 2005, ni investigó el accidente de 2006, incumpliendo así la Ley de Prevención del Riesgo Laboral. Por último, indicar que el organigrama aportado por FGV no corresponde con las secciones de los trabajadores que están declarando estos días. Las comparecencias de estos últimos días nos han descubierto una estructura diferente de la remitida por FGV, lo que hace imposible establecer quién tenía que controlar la seguridad de los viajeros. Es decir, FGV sigue obstruyendo la investigación. Sin embargo, tanto Pablo Cotino, director gerente, como la consellera Isabel Bonís y el mismo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, presumen una y otra vez de aportar toda la información a la causa y colaborar con la justicia. Pero nunca es tarde para rectificar, nunca es tarde para hacer lo correcto, y mejor tarde que nunca. Bonís, Fabra, mejor que sean ustedes los que reconozcan los errores, que no se los tengan que echar en cara a otros. Nosotros así lo preferimos. De ustedes depende. Seguimos esperando respuestas. Empezábamos hoy diciendo que esto era la 91ª concentración y dices, ¿cuántas más se van a tener que realizar para que este gobierno nos oiga? Porque cada vez que una administración tiene que dar respuestas a un ciudadano sobre algún hecho del que él es responsable, cuesta tanto que admitan sus errores, aunque el hecho de que siga manteniéndose en esa postura causen mucho más dolor y mucha más injusticia a esos ciudadanos, pero ellos jamás responden, jamás reconocen esa equivocación. No sé si visteis este domingo pasado el programa Salvados, que se llamaba Los Otros Olvidados. Nosotros fuimos los olvidados hace un año y esta vez, con toda la justicia, se llamaba Los Otros Olvidados. Y esa imagen final de Jaime contra el señor Moragas, un ciudadano preguntando por qué no recibe una ayuda que necesita, que es vital, y que no se le ofrece, y un político disfrazando esa postura, que simplemente es no dar respuestas, de una dignidad ofendida, en lugar de responder al ciudadano que tiene delante y al cual representa. Era la imagen de la prepotencia del señor Moraga contra la dignidad de Jaime. No sé a vosotros, pero a mí me recordó muchísimo al final del programa de hace un año el señor Cotino también haciendo oídos sordos a los ciudadanos. Y ante esas preguntas o esas respuestas que exigimos a los ciudadanos, creo que es muy importante, es evidente, pero creo que es muy importante recordar que no estamos pidiendo favores, no estamos pidiendo caridad, estamos reclamando nuestros derechos. En nuestro caso lo que estamos reclamando es el derecho a una investigación del accidente, el derecho a que se apliquen las medidas de seguridad necesarias para que ese accidente no vuelva a suceder y el derecho a que una comisión parlamentaria no se convierta en una pantomima en la que precisamente se pisoteen los derechos de los ciudadanos a los que esa comisión parlamentaria debe defender. Y cuando esos derechos se pisotean, lo único que podemos hacer lo único que podemos hacer los ciudadanos es reivindicarlos, salir a la calle y reivindicarlos. Hace un año que esta plaza se llenó de gente, hace un año que esta plaza no ha vuelto a estar vacía cada día 3, y toda esta fuerza que se concentra aquí cada día 3 nos ayuda a que nuestra voz llegue más lejos y que cada vez a esos que tenemos ahí enfrente en el Palau de la Generalitat les sea mucho más difícil
seguir mirando hacia otro lado, aunque la verdad es que son bastante expertos en desviar la mirada, sí, y muy persistentes en seguir sin dar las respuestas. Y queremos resaltar que si bien el gobierno actual no es responsable, no tuvo nada que ver en los hechos que ocurrieron en 2006, porque la verdad es que ninguno de los responsables en su día sigue hoy ocupando su sillón, no porque haya dimitido ni mucho menos, pero afortunadamente no sigue ocupando su sillón. El silencio con el que se mantiene el equipo del señor Fabra se hace totalmente cómplice de la nefasta gestión que el gobierno del señor Camps hizo sobre el accidente. Y es muy importante lo que hemos dicho muchas veces, lo que he dicho hace un momento, que ante esos gobiernos irresponsables que se niegan a asumir las responsabilidades de los actos que ellos mismos han provocado, de su gestión, de la gestión política que hacen de los medios públicos, como en este caso era el transporte del metro, es muy importante la unión de toda la ciudadanía, la unión, que demostremos que estamos unidos, porque además lo que nos está pasando, lo que nos pasó a nosotros como afectados del metro, lo que les pasa a las plataformas de la dependencia, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Todo el mundo se siente a salvo, pero cualquiera podía haber ido en ese tren, cualquiera el día de mañana puede tener un dependiente en su familia, y es muy importante que entre todos, que la ciudadanía sea solidaria, que entre todos hagamos fuerza y le pongamos muy difícil al gobierno seguir estando callados y seguir sin asumir sus responsabilidades. Y es muy importante también, no solo que exijamos las responsabilidades al gobierno, sino que como ciudadanos, como parte de esta sociedad, asumamos también nuestra responsabilidad, la responsabilidad de trabajadores de una empresa, de sindicatos, de asociaciones, y la responsabilidad individual de salir cada día a la calle y de exigir esos derechos que el gobierno nos niega, porque si nosotros no se lo exigimos, ellos no nos los van a dar. Así que por nuestra parte seguiremos aquí el próximo 3 de junio exigiendo respuestas. Os esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede.